En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Estamos con un gran economista y mejor amigo de esta casa, Luis Guillermo Vélez, profesor de economía en Medellín, quien nos va a hablar de esta reforma laboral que se dice en los altos círculos oficiales que es una reforma contra los empresarios porque todas las reformas anteriores han sido contra los trabajadores. Válganos Dios. Doctor Luis Guillermo Vélez, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo a usted, a todos sus colaboradores, a su audiencia. Bueno, doctor Vélez, una reforma laboral hay que entenderla a la luz de unos principios y valores jurídicos, pero tiene sobre todo unos efectos económicos. Usted, gran especialista en economía, ¿qué nos puede decir sobre eso? Su mirada sobre esta reforma laboral, esta catastrófica como la que ha lanzado sobre ella el Banco de la República. Doctor Londoño, déjeme empezar con recordando algunas verdades fundamentales que se van olvidando con el tiempo. Bueno, permítame leer una hermosa cita de Adam Smith. Dice: la propiedad más sagrada e inmutable es la del propio trabajo, porque es la fuente originaria de todas las demás. El patrimonio del pobre se halla en la fuerza y la habilidad de sus manos, porque impedirle hacer uso de esa fuerza y de esa habilidad de la manera que juzgue más conveniente y en tanto no perjudique a otra persona, constituye una violación manifiesta a su más sagrada propiedad. Equivale a una usurpación manifiesta de esta libertad del trabajador y de las personas que pudieran emplearle, pues se le impide trabajar en lo que considere más conveniente y al otro de la ocupación que le plazca. Adam Smith, Riqueza de las Naciones. Toda la legislación laboral de Colombia y del mundo entero, doctor Fernando Londoño, un entramado de normas que con el punto objetivo de proteger a los trabajadores de los empresarios, los han puesto ambos bajo el dominio de los poderes políticos y sindicales, limitando enormemente el libre funcionamiento del mercado laboral. Uno mira, doctor Londoño, esos índices de verdad que sacan la Fundación Heritage, el Instituto Fraser, y incluso en los países más libres, recuerde que eso tiene 10 dimensiones, una de ellas es libertad laboral. Incluso los países que tienen el indicador agregado de libertad más alto, el dominio peor verificado es el de la libertad laboral. Entonces, en toda parte, pues, se ha montado un entramado de normas que limitan la libertad del trabajador, la libertad del empresario, la libertad de negociación por la supuesta búsqueda de protección del trabajador. Permítame, tomamos 3 aspectos que me parecen fundamentales de esta reforma. Lo del contrato laboral individual, asunto de la libertad de trabajar con el tema de las plataformas y finalmente, y ese me parece mucho más importante, el poder sindical. Empiezo, doctor Londoño, comentando el contrato laboral, que se ha convertido pues, en un matrimonio indisoluble. Ya la legislación laboral tiene un absurdo que se llama despido sin justa causa. Es decir, cuando a usted le está cayendo el negocio, cuando le cayeron las ventas, cuando no hay perspectivas de salida de sus productos, usted no puede salir de los trabajadores sin indemnizarlos, es que porque es un despido sin causa justa.
¿Qué más causa justa de terminar un contrato es que no haya negocios? En la legislación laboral actual hay que hacer una indemnización más o menos importante, más o menos cuantiosa. Lo que vino con la reforma empeora la situación de ese despido cuando las condiciones económicas permiten pagar los trabajadores, porque es que todos los ingresos laborales provienen de las ventas que hacen los empresarios. A estos tipos que tramitan, proponen esas reformas, como que les olvida eso, como que se les olvida que sin venta de bienes y servicios en el mercado no hay ingresos laborales, no hay ingresos para pagar alquileres, no hay ingresos para pagar renta, no hay ingresos para pagar impuestos. Si no hay venta, no hay ingresos. Entonces ese principio tan elemental se olvida en esto. El empresario vive en un mundo de costos ciertos frente a ingresos inciertos. Todo empresario se levanta al día buscando vender los productos porque no hay venta garantizada. Pero los costos laborales, los costos de arriendo, impuestos, esos sí son seguros. Entonces la reforma aumenta los costos de despido, los hace terriblemente onerosos, pero al mismo tiempo se mete ahí un artículo que me parece muy oneroso. Entonces es el artículo 45, mediante el cual se impone algo que se llama que quedan proscritos despidos arbitrarios y discriminatorios. Y si un trabajador o trabajadora alega haber sido despedido con motivo de discriminación, entonces se tiene que volver todo atrás. Prácticamente entonces es imposible eso, y eso genera incertidumbre y genera temor a contratar. Gravísimo. Doctor, ya está teniendo efectos estas cosas. Ya en los centros comerciales, Centro Comercial de Medellín, ayer fui casi a las 8 de la noche a hacer algo y en los almacenes están cerrados a las 8, cuando normalmente están hasta las 10, porque se están acomodando ya a esta situación. Entonces es el efecto sobre el empleo, todas estas cosas. Lo otro que me preocupa a mí, pues, ya hemos comentado, es el tema de las nuevas de trabajo, de las nuevas formas de trabajo. Aquí que solamente hay trabajo asalariado en fábrica. Piensan que vivimos completamente bajo el mundo de la legislación fabril inglesa del siglo XIX, y eso ya no es así. En Colombia, doctor Londoño, el 27% del PIB por el lado del ingreso lo conforman rentistas, 38% es remuneración de asalariado y 22% rentas de propiedad. 27% rentistas, quiere decir que es gente que tiene un capital propio, ¿sí? Y flota y trabaja con él. Esos son los trabajadores independientes. Ese es un trabajo que no es asalariado. Y el trabajo de las personas que usan las plataformas para contactarse con sus clientes, porque ese es el servicio que prestan las plataformas, es justamente ese trabajo. Es un trabajo muy importante, ese independiente que da lugar a la categoría de rentas mixtas. Entonces la libertad de trabajar acaba por completo, la libertad de utilizar el capital propio, que utilizar los recursos propios para autoemplearse, se acaba. Me parece es el otro punto gravísimo. Y el otro tema, pues, es el tema del poder sindical. Lo hecho, a mí esto me parece lo más aterrador de la reforma. Y me asombró que hace días, en una entrevista, el presidente de la ANDE, minimizara ese hecho. Hombre, los sindicatos son unas instituciones privilegiadas que constituyen el único fracaso de los gobiernos en prevenir la coacción y la violencia, porque los sindicatos tienen derecho a coaccionar, tienen derecho a violentar. El que no quiere una huelga, el llamado Esquirol. Las fábricas se rodean por los piquetes sindicales para impedir trabajar, el acceso, se expropian temporalmente recursos productivos de los empresarios, y eso se admite. Pero ahora son sindicatos de empresa. ¿Qué es lo que hace esta reforma? Lo que hace esta reforma es que fortalece el sindicalismo de industria y el sindicalismo confederal. Las confederaciones podrán afiliar directamente trabajadores. Se negociarán pliegos por ramas de producción totales. Entonces, si el sindicalismo de empresa coactivo es dañino,
Imagínese ese sindicalismo de industria fortalecido, porque ya se obliga a los trabajadores a cotizarle a esos sindicatos, ya se impone una serie de medidas que refuerzan un poder sindical fundamentado en la coacción y el ejercicio de la violencia. Esa es mi visión de reforma laboral en una formación general, doctor Londoño. Dramática. ¿Por qué no nos explica, doctor Vélez, por qué cree usted que se acaba el trabajo, llamémoslo por cuenta propia? Esa forma de trabajo dice usted que desaparece. ¿Por qué? Pues, doctor Londoño, es que le insisto en un punto que es muy importante. Uno, la distribución del PIB por el lado de los factores del ingreso y las rentistas, que son las que de personas que tienen un capital propio y su propio trabajo, por eso llaman rentas mixtas, se diferencian de las rentas laboral a la remuneración de salarios, que es el 38%, y rentas de propiedad. Esas rentas mixtas son el 27%. Eso tiene una asignación muy grande en la economía. Eso existe. Ahora, las nuevas tecnologías lo que permiten y potencian es ese trabajo independiente, porque permiten una cosa muy importante en la economía, que es el contacto entre la oferta y la demanda. Es decir, estas personas que estaban utilizando hoy la plataforma de Rappi, ¿sí? O cualquiera de esas plataformas, o la plataforma de Uber, todas estas personas, pues, o trabajan más precariamente antes porque ese contacto con los clientes tan eficiente estaba, ¿sí? O simplemente no trabajaban y había recursos productivos subempleados. Entonces estas plataformas permiten potenciar esto. Entonces van a darle gran limitación al obligar que allí entre las plataformas y los usuarios establezca una relación laboral, ignorando que allí no se dan los presupuestos fundamentales de la relación laboral, que son la propiedad del activo, ¿sí? la subordinación. Allí se aplica la teoría del negocio jurídico, no un contrato laboral. Entonces, por eso es nefasto para el trabajo independiente y el trabajo libre esta reforma. Nefasto, absolutamente nefasto, y de eso viven en Colombia decenas de miles de personas, y esas plataformas son cada vez más socorridas, son más interesantes, y las van a acabar porque obligar a esas plataformas a que contraten laboralmente las personas que ocasionalmente, a la hora que quieran, en las condiciones que quieran, situándose en el lugar que les parezca más conveniente, prestan un servicio, pues es arruinarlas. Es arruinarlas e impedir, impedir que esas plataformas sigan su camino. Pues muy grave lo que usted nos está contando, y ojalá alguien tenga en cuenta estas consideraciones económicas, porque están acabando el trabajo, que es la fuente primordial y fundamental de la productividad en una economía. Doctor Luis Guillermo Vélez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Doctor Londoño, muchas gracias a usted, y siempre me gusta mucho pues conversar con usted y con sus oyentes. Que tenga un feliz día. Pronto. Luis Guillermo Vélez, un gran economista, un gran profesor, hablando de la reforma laboral desde esa perspectiva. Acaba con las fuentes de empleo en Colombia, las fuentes de empleo que tienen ese origen. Las plataformas se acaban. Simplemente usted va y compra en el restaurante lo que quieren, pero no se lo llevan a su casa. Esa es la diferencia, y esas personas que vivían de prestar esos servicios tendrán que buscar alguna otra manera de sobrevivir.